ellos después de comer, bueno, o mientras comen, producen una fermentación, y a partir de esa fermentación es donde se producen estas sustancias químicas. Entonces la fibra es el alimento principal de nuestra microbiota intestinal. Está presente de forma natural pues, en la sección de vegetales y frutas de las tiendas, sobre todo, hortalizas, frutas, en los cereales integrales, en las semillas, en las legumbres. Entonces, bueno, si alguna reflexión tenemos que sacar de esta charla, yo os animaría a que cada vez que tengáis que preparar un menú o que tengáis que comer algo, pues penséis que no solamente comemos para llenar la tripa, sino que tenemos que alimentar a los bichitos que tenemos dentro, siempre, si queremos tener una buena salud. Entonces sería interesante, por ejemplo, que más allá pues, de considerar la clasificación de una fibra insoluble o insoluble, que es lo que más se suele escuchar, este tipo de fibra es soluble, esta es insoluble, pues sería interesante que pensáramos en la fibra pues en si es muy fermentable o no tanto, o poco fermentable para las bacterias del intestino, ¿no? Eso sería pues, un punto de vista interesante que podríamos tener en cuenta. La fibra más fermentable incluye, bueno, aquí nombres un poco científicos que a lo mejor no nos interesan, pero bueno, incluye las pectinas, podemos encontrar en la zanahoria, pepino, apio, tomate, legumbres, en las frutas cítricas, los fructanos, la cebolla, ajo, pelos de Bruselas, brócoli, sandía, puerro. Los mucílagos, están las semillas de chía, las semillas de lino, las semillas de tragotana, las judías verdes, el agar-agar, los betaglucanos de la avena, de la cebada, de la shiitake, el almidón resistente, que se habla mucho hoy en día, se está poniendo muy de moda, los cereales integrales, los tubérculos y algunas semicelulosas. Entonces, el gran reto hoy en día sería que la base de nuestra alimentación sea mayoritariamente alimentos de origen vegetal no procesados, que incluyan hortalizas, verduras, las frutas, los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres. Esto sería un poco el gran reto que tenemos hoy en día. Bueno, el segundo trastorno que vamos a ver, referencia al intestino, la permeabilidad intestinal. La primera línea de defensa que tenemos en el intestino son los microbios que viven en él. Y la segunda sería pues, esta fina capa de mucosa que recubre el intestino y que separa el mundo, nuestro mundo interior del exterior. O sea, podríamos decir técnicamente que el contenido de nuestro intestino está fuera de nosotros, está en el mundo exterior. Entonces, esta mucosa está compuesta de unas células que están unidas entre sí. Y lo que hace de unión son estas, en la foto de la derecha, veis cómo hay unas puntas que se llaman uniones estrechas. Entonces, esas uniones estrechas es lo que hace que las células estén unidas entre sí. Sin embargo, en la parte derecha de la foto ya vemos que esas uniones estrechas o están rotas o han desaparecido. Entonces eso es lo que sería un intestino que se ha vuelto poroso, permeable. Otra cuestión es que debido a la forma de alimentarnos hoy en día, pues muchas veces nuestras bacterias están literalmente muertas de hambre. Pasan mucha hambre, no les damos de comer. Entonces, cuando no les damos de comer, lo que hacen es pues, alimentarse de esta propia mucosa intestinal, se la comen. Entonces, cada vez esta porosidad puede ir a más. Cuando un intestino ya se ha vuelto poroso, ¿qué es lo que pasa? Pues que no cumple su función. Su función debería ser, como hemos dicho, dejar el paso a los nutrientes y al agua. Entonces, una vez que ya está agujereada, no solamente pasan los nutrientes y el agua, sino que pasan pues, muchas proteínas que no se han podido digerir bien, pasan los microbios patógenos, y una vez que ya están en el torrente sanguíneo, pues ya tienen vía libre para ir a cualquier órgano,
viajar por todo el cuerpo. Cuando el sistema inmune identifica que hay algo anormal en la sangre, responde, y responde con una inflamación. Y ya vemos que la inflamación es hoy en día pues, la base de las enfermedades de nuestra civilización, de muchas enfermedades modernas. ¿Qué ocurre en los casos ya más graves, donde el sistema inmune pierde la capacidad para identificar cuáles son las células propias y las células ajenas? Pues que empieza a atacar a todo lo que se le cruce. Entonces ahí puede estar la raíz de la enfermedad autoinmune, por ejemplo. Vale, el sobrecrecimiento bacteriano, ya la tercera que vamos a ver. Bueno, pues ya hemos dicho que es un exceso de bacterias en el intestino delgado, que no deberían estar mayoritariamente ahí, no deberían estar en el intestino grueso. Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento, en realidad tenemos algunas armas para evitar esto, ¿no? Por una parte estaría el ácido clorhídrico del estómago y después estaría pues, la producción de bilis y de todas las enzimas que nuestro cuerpo segrega pues, para mantener un poco este sobrecrecimiento a raya. Pero hay veces pues, que estas defensas fallan y entonces pues, las bacterias crecen demasiado en el intestino delgado. Esto acarrea una serie de problemas. Por un lado, las bacterias se comen nuestra comida. Es decir, nosotros cogemos a través del intestino delgado los nutrientes que necesitamos, pero si las bacterias se la comen, pues no hay para nosotros. Y además producen fermentaciones que nos hacen daño. Los posibles síntomas que podemos tener cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado son gases, hinchazón abdominal, reflujo, ardor de estómago. O sea, esto es lo que hoy en día el 80% de la gente tiene. Se me hincha el estómago, tengo reflujo, siento ardor en el estómago, tengo muchos gases. Bueno, no solamente esta sería la única causa de todos estos síntomas, podría haber otros factores, pero bueno, pues siempre merece la pena también pues, poner atención en esto, porque puede que nos esté pasando. ¿Y cuáles serían los principales culpables de estos problemas? Bueno, pues por un lado tendríamos, vamos a prestar bastante atención a los primeros meses de vida. O sea, sería muy importante la alimentación, por ejemplo, del embarazo. Sería importante el modo en el que nacemos, si es un parto vaginal, es un parto por cesárea. Y sería muy importante también si tenemos lactancia materna o no. Y después de la lactancia materna, después del destete, pues qué tipo de alimentación le damos al bebé. Entonces, uno de los problemas es cuando estos primeros meses de vida son incoherentes con nuestra historia evolutiva. Es decir, nosotros tenemos un diseño y estamos diseñados para funcionar de una manera que hoy en día no lo estamos respetando para nada. Entonces, en el caso de la forma de nacer, si es un parto vaginal o es un parto por cesárea, pues hasta ahora se pensaba, hasta hace unos años se pensaba que los niños, el intestino del niño nacía estéril, estaba vacío, pero ahora ya sabemos que hay una muy pequeña colonización a través de la placenta, muy pequeñita, pero que después hay una importante colonización cuando el bebé entra en el canal de parto. Entonces, en este momento es cuando ese bebé recibe pues, la flora vaginal de la madre, vaginal y anal. Se pone en contacto con ella y entonces, una vez que el niño nace, vemos que en su intestino ya hay sobre todo bacterias de la familia Lactobacillus, que es las que abundan en la vagina de la madre. En cambio, cuando un niño nace por cesárea, esto ya cambia un poquito, porque no entra en contacto con esta microbiota de la madre y lo primero que recibe son las bacterias de la piel. La colonización ya es diferente. Las cesáreas se producen en hospitales, entonces entra en contacto con una serie de bacterias que están pues, en el quirófano, están en la piel de los médicos que la han atendido, en la piel de la madre, entonces la colonización ya es diferente. Y el tipo de bacterias que vemos en estos niños también ya es diferente. Ya no hay tantos lactobacillus, ya hay otro tipo de bacterias que se llaman proteobacterias.
Es muy importante tener este tipo de lactobacillus, por ejemplo, en un bebé, porque emiten una serie de señales, unas señales que el intestino y el sistema inmune necesitan para madurar, las utiliza para madurar. También son necesarias para ahuyentar a los patógenos y para tener un poco controlada la inflamación. También las bacterias beneficiosas que colonizan el intestino ocupan un lugar. Cuanto más sitio ocupen las bacterias amigas, buenas, menos sitio hay para las patógenas, para las bacterias que pueden ser causa de enfermedad. Entonces, también es importante pues, que haya una colonia importante ahí ocupando el sitio. El segundo problema que vamos a ver, la comida industrial. Bueno, estoy hablando de esto continuamente. Es súper importante que pensemos que tenemos pues eso, un ecosistema que tenemos que alimentar dentro de nosotros, que somos más bacterias que genes humanos, lo acabamos de decir. Entonces, cada vez que tengamos que comer, tenemos que pensar en cómo alimentar estas bacterias. La comida tan ultraprocesada e industrializada que comemos hoy en día las mata de hambre, como hemos dicho. Y si ellos no tienen comida, pues todas las funciones biológicas que cumplen no se pueden cumplir, ni nos pueden ayudar a tener un sistema inmune fuerte, ni a modularlo, ni a que este sistema inmune no se vuelva loco y tenga unas respuestas demasiado agresivas. Entonces, pues tenemos que cuidar mucho la alimentación. El exceso de medicación. Bueno, pues durante muchos años hemos dicho que se han usado mucho los antibióticos, que no solamente los tomamos por vía oral, sino que sin darnos cuenta los antibióticos están en muchos productos animales que consumimos. Y bueno, también hay que decir que no solamente son los antibióticos los que dañan nuestros intestinos, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, que se toman hoy con mucha facilidad, también dañan mucho la mucosa intestinal, esta barrera. El estrés es otro factor importante. Pues casi todos también vivimos en un estrés que se mantiene en el tiempo, no es un estrés continuado. Entonces hemos visto que no a todos nos afecta de la misma manera, pero también puede afectar pues, a este equilibrio de bacterias que en realidad es bastante frágil, se rompe con bastante facilidad. Además, hemos visto que hay una relación bidireccional entre el estrés y el tipo de bacterias que tenemos en el intestino. Porque cuando llevamos un estrés continuado, pues este equilibrio de bacterias se rompe, o sea, entraríamos en una disbiosis, pero también hemos visto que según el tipo de bacterias que colonizan nuestro intestino, tenemos pues, más capacidad de sobrellevar el estrés o menos. El exceso de higiene, pues esto es otro factor súper importante. Estamos un poco obsesionados con esterilizarlo todo. Incluso si muchas veces encendemos la tele y vemos anuncios de, ¿cómo es esto? Un producto que te elimina todos los xilitol, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, lo que utilizan como reclamo es que te deja la casa sin bacterias, sin gérmenes y que te lo limpia todo. Bueno, pues esto es un poco porque nuestra mentalidad está un poco ahí, ¿no? O sea, pensamos que gérmenes, bacterias, enfermedad y malo, suciedad, todo malo, y hay que esterilizarlo todo y tenerlo todo lo más limpio posible. Pues resulta ahora que no. Sería bastante importante que no utilizáramos en casa productos demasiado agresivos, que terminaran con todo. Tampoco obsesionarnos demasiado con la limpieza, tampoco vivir en un medio sucio, pero está bien pues, que los niños jueguen con el barro, con la tierra. A lo mejor tampoco es tan importante que después de jugar con la tierra tengan que lavarse las manos para comer. Sería una forma de introducir bacterias pues chupándose los dedos o a través de... estaría bien. A lo mejor tampoco es tan importante lavarse las manos después de tocar a un perro o un animal, porque también es una fuente de bacterias extra. Bueno, que no es tan malo ensuciarse y jugar con el barro y todas estas cosas.
Es curioso, por ejemplo, que, claro, esto tiene su porqué. La obsesión que tenemos con la limpieza es verdad que en una época en la que las enfermedades infecciosas estaban a la orden del día y eran un problema real, pues el hecho de que se mejoraran las condiciones de higiene, pues consiguió que la gente viviera más y que vivieran mejor. Pero es verdad que nos hemos pasado pues de un extremo a otro y estamos ya, pues que prácticamente no hay enfermedades infecciosas que terminen con nosotros, pero en cambio tenemos muchísimas alergias y muchísimas enfermedades autoinmunes. O sea, a medida que ha ido decreciendo la enfermedad infecciosa, ha ido aumentando muchísimo las enfermedades autoinmunes y las alergias. Entonces estamos viendo que hay una relación que es claramente inversa entre el nivel de suciedad o la exposición a gérmenes y la incidencia de estas nuevas enfermedades. Tengo aquí unos pequeños ejemplos apuntados. Por ejemplo, en los países más ricos tienen entre 20 y 60 más veces más casos de asma, rinoconjuntivitis y eczema que los países menos desarrollados. Entre las tribus ancestrales, la incidencia de asma es casi nula. En el caso de la diabetes tipo 1, la diferencia es todavía más impresionante, siendo 400 veces más probable que la sufras si vives en Finlandia, que es un país especialmente desarrollado, que si vives en China o en Venezuela. La incidencia de asma y alergia al polen en la Alemania occidental era mucho mayor que en la Alemania oriental antes de la reunificación, a pesar de que Alemania occidental tenía condiciones higiénicas pues mucho mejores. La esclerosis múltiple. Los casos de esclerosis múltiple disminuyeron en Buenos Aires tras el corralito financiero de 2001. Curioso, ¿eh? Momento en el que aumentó la suciedad en las calles. Aumentó mucho. Vivir en el campo, más cerca de los animales y del polen, protege contra el asma y las alergias. Tener más hermanos, es decir, una exposición mayor a gérmenes, protege también contra la alergia al polen. Y el mayor uso de antibióticos en niños está asociado con más incidencia de enfermedad de Crohn, colitis, asma y eczema. Bueno, o sea que vemos que hay una relación directa entre suciedad y el tipo de enfermedades modernas que estamos pues sufriendo hoy en día. Y el último sería la toxicidad. Bueno, la toxicidad, pues estamos expuestos a un montón de compuestos nuevos que muchas veces, bueno, todavía no sabemos ni el tipo de influencia que están ejerciendo nosotros, pero está claro que no son para nada beneficiosos para nuestra microbiota. ¿Mejora? Bueno, esta diapositiva la voy a pasar porque ya hemos hablado del canal de parto, el tipo de parto que es importante, el uso de antibióticos. Vale. Quería centrarme un poquito más. Hemos dicho que el embarazo, el tipo de parto y los primeros meses de vida condicionan de manera importante nuestra salud futura. Tampoco es totalmente definitivo porque hemos visto que nuestra microbiota, la característica principal que tiene es que es muy moldeable, es decir, que nosotros podríamos cambiar los microbios que viven en nosotros, pero sí que es verdad que estos primeros meses condicionan de alguna manera, pueden condicionar la salud futura de un bebé. Quería hablaros un poco de la leche materna, de lo importante que puede ser la lactancia en un bebé. Bueno, sabemos que la leche es el alimento que ha dispuesto la naturaleza para que alimentemos al bebé. Entonces, es totalmente imposible poder reproducirla en un laboratorio. Cuando vemos que se anuncian leches comerciales pues diciendo que es la mejor leche de seguimiento, que se parece, que es casi igual a la leche materna, mentira. O sea, es imposible, porque tiene unas características muy específicas. La leche materna, aparte de tener todos los micronutrientes y todos los macronutrientes que necesita un bebé, también contiene probióticos y contiene prebióticos. Hasta hace unos años se pensaba que la leche era estéril y que había que proteger al bebé de cualquier
ahora sabemos que no es así, que tiene